Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar una cápsula para motivar a que se inscriban a nuestro curso de inteligencia artificial y el mundo jurídico, desafíos, paradigmas en el derecho 4.0, Legal Tech, Low Tech y Legal AI. Hoy todo mundo quiere utilizar la inteligencia artificial y en el mundo jurídico existen una gran cantidad de datos en formato de texto de todo tipo y esto nos va a permitir aplicar las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial para ayudar al mundo jurídico a entender, a leer y ofrecer una comprensión conceptual de los documentos para mejor interpretación y sobre todo para ayudar en el proceso de entendimiento y facilitar las tareas repetitivas que a veces es necesario realizar. Hoy vamos a analizar un documento, como en la cápsula anterior ofrecimos. Vamos a analizar documentos del mundo jurídico y en particular vamos a tratar de reconocer las entidades que existen, las correferencias y sobre todo vamos a tratar de hacer un análisis semántico de lo que tienen los documentos para poder ayudar al mundo jurídico a una mejor aplicación de las leyes y también para ofrecer herramientas prácticas para facilitar sus tareas. Como en la cápsula anterior, vamos a hacer varios ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a hacer un análisis de unos elementos surgidos del oficial que vamos a tomar y en otras cápsulas vamos a hacer otros tipos de documentos legales de todo tipo. Para poder arrancar y también para poder mostrar lo que existe en el mundo, después en el taller también vamos a hacer unos análisis de las mejores prácticas y en esto tenemos ejemplos muy contundentes como los realizados en Argentina y en Colombia, alrededor de las correspondientes Supremas Cortes de Justicia, donde están haciendo varias aplicaciones y en un documento muy interesante publicado por el Instituto Belisario Domínguez en marzo del año presente, en el 2022, se hace un análisis de cómo se aplica. Todas estas técnicas que ellos aplican, nosotros en nuestros talleres ofrecemos los cimientos como están explicados en este documento, que en otra cápsula dentro de nuestro sitio de YouTube tenemos, y esto es lo que en el sitio de YouTube tenemos muchísimos videos sobre el mundo de inteligencia artificial y en el mundo jurídico y de la inteligencia artificial en otros contextos. Entonces, para tener una secuencia muy didáctica, vamos a utilizar uno de nuestros cuadernos que en nuestras conferencias y nuestros cursos ofrecemos el código de esto. Entonces, en este contexto, vamos a analizar en este momento una estructura de un archivo PDF que se obtuvo del Diario Oficial de la Secretaría de la Función Pública del 1 de octubre de 1921, del 2021. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis con nuestro motor de analítica semántica y en este contexto vamos a sacar los elementos que están en este documento. Y los elementos que están en este documento son lo que nosotros llamamos los cimientos, las estructuras básicas. ¿Cuáles son las estructuras básicas? Pues son, primero, las estructuras de lo que se llaman los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios,
que eso se llaman los tokens. Y después tenemos las oraciones, los párrafos. Y entonces, una de las primeras cosas que vamos a analizar, y en la cápsula anterior mostramos cómo se sacan las oraciones de un documento. Aquí tenemos las oraciones, ¿sí?, que tenemos en el archivo. Entonces, todas las oraciones vamos a hacer una distinción muy interesante de aquellas que tienen un verbo, que les llamamos oraciones activas, y las que no tienen verbo. En este contexto, en este documento, tenemos 174 oraciones, de las cuales 98 tienen verbo. Aquí tenemos las oraciones que tienen verbo, y estas oraciones son muy interesantes. Las que no tienen verbo también son interesantes, porque muchas veces son títulos, son subtítulos, son segmentos de párrafos. Después también vamos a analizar las estructuras que le llamamos entonces oraciones activas que tienen verbo y las que no tienen verbo. Y hacemos gráficas para mostrar su distribución, etcétera, ¿no? Y otra cosa interesantísima que es de las estructuras básicas de un documento son lo que se llaman las palabras clave. Las palabras clave es una técnica muy, muy importante para entender de qué habla un documento. Las palabras claves han sido utilizadas durante muchos años en los motores de búsqueda y hay muchos algoritmos. Aquí vamos a usar uno, a mostrar en nuestros talleres el uso de esta herramienta. Y las palabras clave, hay un algoritmo que se llama Jake, Yet Another Keyword Structure, y nos indica en este contexto las palabras claves en este algoritmo. Entre más pequeño sea la importancia, es la palabra más relevante, ¿no? El número de la importancia mide qué tan lejos está de ser importante, y entre más pequeño es el número, es más importante. Entonces, en este contexto, este documento me dice, por sus palabras clave, que el sistema BESA, que es el sistema del boletín electrónico, es el más importante, que también la palabra Administración Pública Federal, bitácora electrónica, función pública, sistema de bitácora electrónica, etcétera, son las palabras más relevantes, ¿no? Y bueno, entonces también después hacemos unas gráficas. Acuérdense que aquí la importancia entre más pequeña es el número del valor, es más importante. Después tenemos otras, como el TextRank y otras muchas que vamos a mostrar. Y aquí también tenemos palabras o frases clave, y también se tiene que otros elementos como el sistema BESA, Compranet, bitácora electrónica. Y entonces todo esto me está diciendo que en este documento hay algo muy importante que se llama BESA, sistema eh, Compranet, bitácora electrónica. Y esto ya nos está dando una pauta de qué habla el documento. Después, otro de los elementos pilares de la estructura gramatical y de composición de un documento son lo que se llaman enegramas. Para dos se llama bigramas, trigramas, cuatrigramas, quintigramas y así. Y estos son conceptos de palabras que cada una significa algo, pero cuando las juntamos tienen otro significado. Entonces, obtener las bigramas, los trigramas, los cuatrigramas es también muy interesante. Y aquí tenemos otra vez un bigrama muy, muy importante, que es sistema BESA. Este tiene una frecuencia de 41 apariciones, es decir, que es interesante. Bitácora electrónica, etcétera, entes públicos, y así tenemos estas características. Entonces, aquí ya me está diciendo por varios elementos que sistema BESA es muy importante en este documento, ¿sí? Después también tenemos otras como electrónica de seguimiento, seguimiento de adquisiciones, y precisamente el sistema BESA quiere decir Boletín Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones. Entonces aquí ya estamos viendo que nos está indicando por estas palabras clave de qué se trata. Y entonces aquí ya vamos cuando vamos a ver un cuatrigrama,
y en este contexto no le quitamos ninguna de las palabras que a veces se llaman, que no aportan o stop word, no se las quitamos al documento, y aquí ya me está diciendo que una palabra clave formada de 4 tokens es bitácora electrónica de seguimiento. Y esto ya nos está diciendo claramente que este documento habla de ese concepto. Y así sucesivamente para los quintigramas, pues aquí tenemos electrónica de seguimiento de adquisiciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto nos permite indicar que las palabras clave junto con los enegramas son de gran relevancia. Y finalmente, después vamos a tener un estudio de todas las características gramaticales, como son los verbos, los sustantivos, que eso se llama parte de la oración. Entonces, ¿cuántos verbos tiene el documento y cuáles son? Entonces, por ejemplo, aquí vemos las frecuencias del verbo establecer, solicitar, tener, realizar, son los más frecuentes. Así también tenemos los sustantivos, sistema, información, servidor, contrato, que son muy importantes en los sustantivos, los adverbios y los adjetivos. Entonces, todos estos elementos generan información y todo esto en el sistema que nosotros estamos proponiendo y tenemos, generamos para todos estos un conjunto de archivos entre las bitácoras, los elementos guardados en formato JSON, de las oraciones, de los atributos, etcétera, etcétera. Y esto nos va a permitir, en un contexto dado, poder empezar a entender de qué habla el documento. Pues estos son los elementos que mostramos en los cursos para ir generando una gama completa de vistas semánticas y gramaticales del documento, para que en las siguientes cápsulas que les vamos a mostrar, vamos a ir subiendo el nivel de complejidad para después ver la analítica semántica, para ver frases que expresan el mismo concepto, pero con diferentes términos, con diferentes tokens. Esto es lo que mostramos y esperamos que vengan numerosos a nuestros talleres. Y también les recordamos que en nuestro canal tenemos más de 150 presentaciones video, de las cuales 50 son alrededor del mundo del procesamiento de lenguaje natural en diferentes aplicaciones. Pues esto es todo y esperamos numerosos su participación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias.